mierda, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es lunes 27 de junio del año 2022. Converso con Ana Carola Traverso sobre un tema que sin duda va a molestar a más de uno, pero es imprescindible tocarlo. Explicarnos primero qué es esto de Wade versus Roe o Roe versus Wade en Estados Unidos, que es una ley que se convierte, es un pleito de una mujer que se convierte en un derecho constitucional hace 50 años casi en Estados Unidos y se lo inscribe dentro de una de las famosas enmiendas, ¿es correcto? Correcto, Carlos. Roe versus Wade fue un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia hace 49 años exactamente. En Texas. En Texas, sí. O sea, de Texas se llevó a la Corte Suprema para que la Corte Suprema decidiera si era o no constitucional el derecho de mujer. No se apellidaba Roe, pero fue el nombre que le dieron para, para proteger su anonimato. Donde se alegaba que sí existía el derecho constitucional a decidir si quería tener o no un embarazo. Acá lo que está en juicio es el derecho a elegir, Ya. no es el aborto como Sí, tal, señor. digamos, Estoy de sino acuerdo. es el derecho a elegir y el derecho a la privacidad enmarcado dentro de la enmienda 14 de la Constitución americana. ¿Qué Hay son las algunos enmiendas? aspectos. Las enmiendas son como adiciones que le hacen a la Constitución. Ya. O sea, el tipo de derecho que existe en Estados Unidos es parecido al de Gran Bretaña, ¿no? Ese derecho común construido en base a, no hay un código civil, digamos, de derechos romanos previo o establecido, sino que se puede ir haciéndole enmiendas a la Constitución que es un modelo distinto al nuestro, ¿no es Sí. cierto? O al que se utiliza en América Latina, donde existe un solo texto constitucional y eso es lo que rige. En este tipo de sistemas es como que al revés, se puede ir haciendo modificaciones en base a juicios que pueden ir emergiendo con el tiempo. Ya. Entonces, este derecho, la enmienda 14 establece que la Constitución va a garantizar ciertos derechos, o sea, que la Constitución establece ciertos derechos sobre los estados, ¿no? Entonces, es la Constitución, digamos, es lo que va a regir al derecho de los estados, ¿no? En ese momento, el estado de Texas no aprobaba el derecho a elegir, ¿no? ¿Qué hacer con el embarazo? Entonces, por eso es que se llevó a la Corte Suprema. Ya ha estado en vigencia desde entonces, ¿no? Por supuesto que a lo largo de las décadas se ha cuestionado muchísimo y ha sido un tema sumamente polémico, ¿cierto? O sea, de ambos lados Se lo ha peleado durante 50 años prácticamente. sí, se lo argumentó. La innovación jurídica del tema de Roe versus Wade es que, claro, o sea, establecía el derecho a la privacidad de la mujer, ¿no? Y el derecho A interrumpir su embarazo, a abortar. a elegir, ¿no? Entonces, claro, lo que hicieron fue vincularlo a las discusiones sobre derecho internacional que estaban existiendo en su momento para demostrar que sí, efectivamente, que podía ser un derecho constitucional, o sea, o que se podría enmarcar dentro de la enmienda 14. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos son nombrados por el presidente y ratificados por el Congreso. Y a lo largo de estas décadas ha habido, siempre, digamos, lo que ha sucedido son cargos, para comenzar son cargos que una vez son nombrados es hasta que se jubilan o hasta que se mueren, ¿no? Son cargos de mucho prestigio y son cargos que
precisamente porque son muy prestigiosos, o sea, se trata con mucha seriedad, ¿no? Y siempre que han habido cambios y rotaciones o nominaciones, siempre se ha intentado pues que no sean políticos, digamos, ¿no? O sea, que sean cargos pensados o nominaciones pensadas para que sean autoridades, como van a estar por prácticamente el resto de su vida, tienen pues que ser personas probas, ¿no? Pero ha habido una estrategia muy consciente y muy real del Partido Republicano de poder controlar la Corte. Entonces, uno de los grandes legados de Trump ha sido precisamente que durante su gestión, por cuestiones de la vida, logró él nominar, le tocó poder nominar y poner en la Corte Suprema a 3 de los 9, porque son 9 en total. ¿3? ¿No? Sí, 3. Ajá. Y son 3, y claro, obviamente puso a personas que respondían a intereses del Partido Republicano. Algunos, digamos, más cuestionados que otros, pero personas muy conservadoras, con una interpretación del texto constitucional muy conservador. Ya. Entonces, eso por un lado. Entonces, ha habido un proceso paulatino, pero sistemático, de endurecimiento y de politización. Conservadurismo. Sí, sí. Es la corte más conservadora que ha habido en muchas décadas, porque claro, como son nominaciones que duran tanto, estamos pues hablando de décadas, ¿no? O sea, para que haya un cambio pueden ser 30 años tranquilamente, ¿no? Hasta Y que estamos hablando del país de la libertad, ¿no? Exacto, Ajá, ¿no? Entonces, sí. ha habido ese yo siempre digo, es un derecho y no una obligación. En este por caso, supuesto. el aborto era un derecho de la gente a la que la gente sabía que estaba ahí y que podía ejercerlo o no. Exacto. Ahora, se ha metido la sociedad conservadora a decir, no señores, es un asunto que tenemos que discutirlo nosotros. ¿Y por qué tiene que politizarlo, ¿no? Exactamente. O sea, y aquí quiero establecer algo, Carlos. Aquí no se trata ni de estar hacia favor del aborto serial, porque no estoy yo a favor de eso, una postura así radical sobre el asunto. Creo que es un tema que se tiene que tratar con muchísimo cuidado. Es un asunto de salud pública, porque el aborto, no nos guste, sucede todos los días, a veces involuntariamente, a veces voluntariamente. Afecta la vida de las mujeres que deciden hacerlo. De acuerdo. Y es un tema que no se puede generalizar y decir es todo bueno o es todo malo, digamos, ¿no? O sea, por eso es que es un derecho. Por eso es que es un derecho que uno lo puede o no asumir. Es un derecho que vos lo asumís o no. Exacto. Es un derecho que si uno quiere, ahí está. ¿No? Exactamente. Y que podría, ¿no? Ahora, al margen de la Corte, también ha habido otro proceso que hay que considerar, que es que paulatinamente las legislaturas estatales han ido endureciendo leyes a nivel de cada estado. En la medida en que son más conservadores, pues, digamos, se han endurecido en relación al aborto. Ahora, ¿qué en relación al aborto? Bueno, hay distintas, digamos, formas de haberlo hecho, ¿no? La primera es acortar el periodo donde es viable, ¿no? Hacer el aborto, porque es cuando el espacio de tiempo. Sí, cuando se considera el feto ya una, digamos, vida. Una entidad con vida, ¿no? Eso se ha ido, en algunos estados han ido, generalmente era dentro del primer trimestre, ¿no? En algunos estados es hasta la mitad del embarazo, pero en otros suele ser el primer trimestre. Pero, por ejemplo, hace un mes atrás, en el caso de Texas, Texas ha dicho que son las primeras 6 semanas, que es el primer mes, digamos, mes y medio, ¿no? Sí. Y ha endurecido muchísimo las leyes, al punto en que si una mujer quiere ir a otro estado para, digamos, hacerse uno, es delito. O sea, no puedes. Sí, no, en otros estados, incluso, además en el caso de Texas, es hasta los médicos que son, si se considera que un médico ha ayudado, o sea, el médico es sujeto, es violación de la ley, digamos, ¿no? O sea, e inclusive hay hasta incentivos para que la gente denuncie tentativas, digamos, de aborto. Perdón, o sea, son leyes muy duras. Perdón,
Podemos pensar entonces que la píldora del día después no es para todo el Estado norteamericano. Ya no. Antes sí era, ya no. O sea, y en la medida en que los estados van ¿Sabes qué? legislando, Me tenés temblando. no, es bien draconiano, ¿no? O sea, en otros estados del Terrible. sur en especial, Ujú. inclusive en casos de violación o de incesto, ya no es considerado ilegal el aborto. O sea, ya no se puede, no se lo puede usar. O sea, que si una mujer o una niña es víctima de abuso sexual o de violación, ya no puede optar. O sea, Esa es la puede, palabra. puede ir presa, digamos, puede ir presa por no, no querer, o sea, por decidir abortar, ¿no? O sea, y eso que las estadísticas de salud demuestran que más del 90% de abortos sucede con las píldoras, ¿no? Pero inclusive eso va a ser, esos estados van a, las mujeres dentro de esos estados van a ser penalizadas por siquiera intentarlo. Dice que hay 13 estados que van a adoptar inmediatamente la norma. Sí, porque ellos han ido trabajando, el Partido Republicano ha ido trabajando para que todo suceda al mismo tiempo, ¿no? En el momento en que Roe versus Wade no era más considerado legal, ¿no? Esas iba automáticamente a ser considerado ilegal dentro del estado, iban a ser automáticas. Son 13 más otros estados que donde van a empezar a Asomarse. aplicarse y aprobarse esas leyes en el próximo mes, ¿no? Doña Lynn Fitch es la fiscal general de Mississippi. Ella fue la que llevó este pleito hasta lo último, ¿no? Lo que pasa, y aquí hay que también ser, esto ya es la política dentro de la misma, de la misma corte, ¿no? Claro. Lo que sucedió fue que en el caso de esa ley o de esa Fiscal. petición, de esa demanda, Ajá. la respuesta de los miembros de la corte fue, creo que, si no me equivoco, fue 3-6 a favor digamos, de que proceda, digamos, ¿no? De decir que esa ley sí era constitucional, pero donde hay un tanto de desacuerdo, inclusive dentro de los jueces conservadores, es la velocidad en la que se iba a revertir Roe versus Wade. O sea, el jefe de los jueces no estaba tan a favor de que suceda inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El viernes, eso de las 10 de la mañana, ¿no? Se destapó la noticia. 5-4. Claro, de 5-4, ¿no? Sobre la velocidad en la cual iba a suceder, ¿no? ¿Qué pasó inmediata? O sea, y aquí es importante también de nuevo, ¿no? O sea, la lógica política, digamos, o los distintos posicionamientos. 3 de los 9 son demócratas o son más liberales, digamos, ¿no? O sea, liberales en el sentido de más, no conservadores. No conservadores, claro. Ellos sacaron inmediatamente digamos, un comunicado diciendo que ellos no estaban a favor y que lo hallaban terrible, ¿no? Porque claro, esto no es solamente no es un tema religioso No y es. afecta, si bien es un tema de derecho, ¿no? Tiene implicaciones de políticas públicas porque claro, afecta la salud de las mujeres, ¿no? O sea, Claro. yo creo que, Carlos, deben haber muy pocas mujeres hoy en día que tengan problemas a la hora del parto, donde puedan, digamos, terminar muriendo, como sucedía no hace mucho, ¿no? O sea, hasta los años 60, en Estados Unidos, siendo un país del primer mundo, uno en cada 5 mujeres moría a la hora dando a luz por por complicaciones respecto al parto, ¿no? Y aquí estoy hablando de, o sea, a ver cuántas mujeres han tenido abortos naturales o han tenido complicaciones en el embarazo donde se tiene que elegir entre la vida del uno o del otro. Bueno, muchas de estas leyes no velan más por los derechos de las madres, ¿no? O de la mujer gestante. Entonces, es probable que las cifras de mujeres con problemas, e inclusive de muertes en mujeres, Aumente. aumente por esto. Entonces,
esto es un problema que es también una cuestión de política pública, Es ¿no? un problema de política pública, pero es un problema de derechos también, Ana Carola. Por supuesto, Le por estás supuesto. quitando un derecho a la gente. Claro, claro. Y bueno, y esto también es lo que quería señalar, ¿no? Inmediatamente después, Clarence Thomas, que es de los jueces más conservadores, el más radical, digamos, de los conservadores, sacó otro comunicado, él solo, o sea, no tiene necesariamente apoyo dentro de la corte por el momento, pero su visión es bastante radical, ¿no? Porque menciona que se va a poner en tela de juicio también, y él va a reivindicar esto, que se analice el derecho de las mujeres a los anticonceptivos, el derecho que tienen las parejas de mismo sexo de estar en relaciones consensuales, o sea, que las relaciones homosexuales también Puede ser delito. pueden ser delito, al igual que los matrimonios o las uniones de personas del mismo sexo, ¿no? Y en esta misma lógica, o sea, si bien él mencionó estas tres, hasta no hace muchas décadas atrás, o sea, para que entienda la ciudadanía, las parejas interraciales o interétnicas, o sea, de un blanco con un negro o de un latino con un blanco, etcétera, no eran constitucionales tampoco. Entonces, hasta ese derecho puede ser puesto en tela de juicio y puede estar amenazado por ¿Por esta qué? decisión de la Corte. ¿Por qué es Que todo nos esto? podría parecer la cosa más extraña, porque, o sea, en América Latina el mestizaje o Claro. sea, vivimos con el mestizaje desde que América es América, Ahora, ¿no? decime por qué es esto. ¿Qué es lo que lo ha llevado a Estados Unidos al conservadurismo? De la manera que está marchando. Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Esta ha sido una estrategia del Partido Republicano de 50 años, ¿no? Entonces, así como ha trabajado a Sí, nivel de pero la sin Corte, embargo pierde la elección. bueno, apenas, ¿no? Apenas. Y Sí. es probable o sea, a ver, aquí hay una cuestión, la opinión pública, digamos, el 85% de la población americana, independientemente del partido, está a favor del derecho a elegir en cuestiones de aborto, o sea, Eh, que eh, debería ser Eso la te, mujer la que tiene el derecho a elegir. eso te iba a De decir. nuevo, no hay aquí blanco y negro, Sí, sí, digamos, no hay eso te iba a absoluto. decir. No hay blanco y negro, estamos en un mundo gris que es Sí, absolutamente normal. dentro ¿Qué de va? ciertos parámetros, digamos, Claro, claro. dentro de ciertos, digamos, por ejemplo, para que la gente entienda, dentro de, digamos, el primer trimestre, digamos, ¿no? Por ejemplo, o si la No, salud de la esa vida ya de es la la mujer regla, esa sí, ya es la regla, el derecho, ya el cómo lo entonces reglen. eso Claro, varía de estado en claro, estado. por eso te digo, pero eso es la regla. El cómo lo hagan para proteger más a la mujer está muy bien, pero el derecho que se ejerza ahora, yo te pregunto, la mujer republicana Ujú. que alguna vez pensó en la posibilidad de que si le toca se lo hace, ¿qué reacción va a tener ahora frente a una prohibición absoluta y a un menoscabo de sus derechos? Yo no creo que estén muy contentas, Carlos, porque es una cuestión a ver, es como si siempre hemos tenido, o sea, nos cuesta imaginarnos un mundo donde no tengamos ciertos derechos, estos derechos Claro, básicos, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, digamos que como mujeres, o sea, y estoy hablando solo en el caso de ser mujer, ¿no? Que no podamos votar sería un impensable. O sea, como que, claro. ¿cómo que no voy a votar? Entonces, que de repente estas Perdón, cosas que perdón, damos, perdón. ujú, Vos sos latina, sí, sos casada con un americano, sí, americano, americano 100%. sí, O sea, vos sí. no pudieras estar casada con él, O sea, en el peor de los casos. nuestro tipo de, claro, mi matrimonio podría Claro, ser puesto en tela de juicio y hasta ser considerado, a ver, claro. es como que ese derecho Yo que soy tengo casado yo con ahora, árabe, claro, no como que debiera. ese derecho que ¿Y qué él, o hago? sea, ni lo pensamos, digamos, porque es algo así tan natural y Claro. obvio, ¿no? Como que eso no estuviera protegido por ley, digamos, ¿no? O sea, es que está ahí. Claro, sí, sí, Es que nos cuesta imaginarnos un sí, mundo donde ciertos derechos que consideramos exactamente. básicos no estén más. Y si no están en la ley, es como nosotros los cruceños con
no nos gusta la Constitución. O sea, votamos en contra de esa Sí, Constitución, sí. pero es la que tenemos. Sí, señor, Y y si la tenemos, asumimos. y la asumimos, y si sucede si nos encontramos en una situación donde ciertos derechos están siendo vulnerados, ¿a qué recurrimos? A la Constitución y Sí, decimos, señor. aquí está, o sea, mi derecho está garantizado en este papel que sabemos que para los que sabemos no vale nada, no importa, para nosotros sí vale, ¿no? Claro. Entonces, si Así no no está hayamos votado por él. reconocido, exacto, exacto, así no lo veamos Sí, como nuestro, digamos, ¿no? así es. Así lo veamos como ridículo, digamos, o lo veamos por lo que sea, ¿no? Lo veamos que es puro blef, no importa, ahí lo básico está ahí, ¿no? Entonces, de esa misma manera, o sea, creo que ese es el lente con el cual tenemos que ver esto. Hay ciertos derechos que asumimos, o sea, los vemos como, los tomamos hasta por sentado, ¿no? O sea, la gente que Bolivia votar es obligación. Pero digamos aquí en Estados Unidos, donde no es obligación votar, mucha gente no vota porque no es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las mujeres republicanas, por ejemplo, o inclusive hasta las mujeres demócratas que quizás son más, o sea, tienen un filtro más religioso, ¿no? Sobre el tema del aborto, me parece que es muy importante recordar, ¿no? Que este es un derecho, o sea, estamos hablando de Claro, derechos y de eso estamos se hablando trata. de que, además que estamos hablando de que son sucesos que pasan, lastimosamente, o sea, es que no puede ser pues que tener un aborto natural sea ilegal, Carlos. O sea, por más que suene así ridículo o extremo, digamos, si el día de mañana hay una mujer que tiene un aborto natural, ¿ya? Tiene que ir al médico y el médico le receta ciertos remedios, ciertos medicamentos para tratarlo, digamos, el aborto que pasó naturalmente, que no pueda acceder a los medicamentos o al cuidado necesario para tratar algo que ella misma fue involuntario, digamos, Claro, pero que no lo buscó, digamos, no buscó, quería ella tener el bebé, pero pasó lo que pasó, la tragedia pasó, y que no pueda ser tratada por el miedo que pueda tener ella o el médico o la enfermera o el farmacéutico, la sí, farmacia a ser enjuiciado, o sea, ¿cómo pues, digamos? No, o sea, claro. No, pero si a ver, pasó, pasó, digamos, ¿no? sí, ¿Cómo puede ser que eso no esté protegido y no esté pero amparado? ahí no estamos hablando del ejercicio de tu derecho. Yo me voy al otro lado. Yo decido, yo mujer, decido que no es mi momento de tener un hijo por el argumento de Lynn Fitch. La idea de carrera versus familia no puede volver a darse. Yo decido que me puede perjudicar hoy en mi ascenso en mi trabajo. Entonces puedo postergarlo por un par de años y me embaracé y decido no tenerlo. Y es un derecho también. No estás haciéndole No, daño ya a no va a nadie, poder. no te estás Dentro de metiendo ese con estado nada. ya no va a poder Hoy ser. no vas a poder. Dentro de ese estado específico no va a poder. O sea, pues si es el caso de los estados donde ahora se han aprobado, van a ser 26 de los 50 estados Sureños, donde sobre la todo. mayoría en el sur y algunos en el Midwest, ¿no? Que le llaman, que es como la parte más central del país, del centro oeste. Esos estados no se van a poder. Hay uno que otro estado, por ejemplo, Illinois, o sea, Chicago ya está preveyendo que va a ser un refugio, digamos, ¿no? Sí. Donde o sea, ciertos estados que están previendo que van a tener que recibir San Francisco, pacientes de San Francisco. California es demócrata, ¿no? O sea, tiene claro. una legislación bastante progresista, o sea, bastante liberal, así que no va a ser problema. Las costas generalmente son más liberales, Ujú. entonces no van a ser necesariamente, o sea, van a estar, en términos generales, sí están protegidas y sí son derechos que están avalados por las constituciones de esos estados. A ver, vos que sos muy estudiosa de lo que ocurre, de la sociedad y esta cosa de tu oficio, tu profesión, ¿cuál sentís que es la sensación de la gente en Estados Unidos en este momento? En tu ciudad, en Nueva York. Nueva York es un lugar sumamente progresista. Ese mismo viernes hubo
marchas de protesta, ¿no? Por lo que sucedió. A ver, yo no soy necesariamente súper a favor de toda la agenda progresista, no, no lo soy, o Ujú. sea, porque creo que en algunas cosas están perdiendo el sentido común, ¿no? O sea, creo que Yo estoy de acuerdo con vos. hay cosas que no me, Sí, no me parecen, son sí. agendas como que ultra de izquierda, que ni las entiendo, ni tienen sentido, los latinos no conecta con los latinos, o sea, como que no, ¿no? Entonces, pero esto es distinto, ¿no? Porque esto Pero, creo que ¿sabes es un qué? tema más transversal. Sí, pero Ujú. yo no lo hallo tan de izquierda. Yo creo que es un asunto de minorías que están tratando de ser aprovechados por una izquierda que está media perdida. ¿Ah? Que Hay casi, diferencias de casi, opinión. casi que es una obligación el aborto, que es una obligación el lenguaje inclusivo, que es estas cosas de obligaciones que son eh, muchas minorías que intentan imponerte cosas. Lo que yo desprecio con toda mi vida es que alguien que Claro. me imponga su manera de pensar, para bien o para mal. A mí me decís que fulano de tal quiere casarse con su mejor amigo. Si quieren casarse, que lo hagan. A mí no me estorban. ¿Sabes qué? A mí no me estorba Claro. nada. Pero lo que me molesta es que me vengan a imponer. Y creo que hoy hay mucho Que más. impongan o que censuren, ¿no? Porque, Claro. creo que Sí, ambos lados, sí, Carlos, sí. hay mucha intransigencia en ambos lados y hay un gran medio. Hay gente que está en el medio que no se siente representada ni por el uno ni por el Claro, otro. por supuesto. Creo que ambos partidos se están radicalizando en sus posturas ¿Por y están qué? perdiendo la brújula de lo que la ciudadanía quiere. En el caso de Roe versus Wade, la gran mayoría, o sea, dependiendo de cómo se planteen las preguntas en las encuestas, entre el 60 y el 85% de la población está a favor y de las mujeres en concreto están a favor de su derecho a elegir, Ya. ¿no? Eso no significa que sea aborto sería, no, no es eso, No, o sea, no, no, es su no, no, no. derecho a elegir Sí, si quiere o no quiere, porque la realidad es que esto afecta, a ver, aquí se cruzan ciertas variables, se cruza la educación, sí. ¿ya? Mientras más educación tiene la mujer sobre su salud reproductiva y sobre su futuro, sobre lo que quiere para su futuro, pues menos probable va a ser encontrarse en una situación donde tenga que elegir siquiera, digamos, ¿no? O sea, donde tenga Claro, que claro. estar en esta disyuntiva, ¿no? Y de hecho, o sea, el número de mujeres de nivel socioeconómico elevado que tienen abortos es mucho más bajo, ¿no? Y ha venido en descenso que el de mujeres sin educación y en situación de pobreza, Claro, por ¿no? Entonces, supuesto. esas son también cosas que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, aquí es el derecho a elegir, no es necesariamente, no es la Sí. politización, ¿no? Ni decir, ay, o sea, aquí no hay estos extremos, es un tema tan delicado y para la mayoría de las mujeres yo creo que es un proceso traumático, ¿no? Que en entredicho Absolutamente. ponen Absolutamente. entredicho, digamos, perspectivas sobre religión, sobre ética, sobre la vida. O sea, es un tema que yo creo que muy pocas mujeres se lo toman a la ligera, digamos, ¿no? Porque puede ser muy traumático. Pero sí creo que hay un sentimiento generalizado de polarización y de pérdida de norte. O sea, lo veo en ambos lados, porque Ujú. este, los liberales, que vendrían a ser como que la izquierda nuestra, ¿no? Cada vez más sujeta a extremos y extremismos donde, qué sé yo, la censura o la intransigencia dominan, por un lado, y por el otro lado también una derecha con ideas cada vez más fundamentalistas que también asustan, ¿no? O Claro, sea, por supuesto. Pero es y que uno, ¿sabes qué? La ventaja es que uno que no milita en el lado de la derecha conservadora y fundamentalista, mira al otro lado, y en el otro lado yo reitero que para mí son eh, unas actitudes de defender o de meterse en derechos de minorías que tienen muy poco
de influencia grande, digamos, en la sociedad. Es muy poco Claro, lo que tiene. Porque, claro. ¿sabes qué? El mundo no anda pensando en estas nimiedades, ¿no? Y sin embargo, Y se pierde la brújula claro, y porque, o sea, los encontrás haciendo en Buenos Aires, sobre todo, es donde uno más ve, haciendo cortes de calles, haciendo una cosa, haciendo la otra, 50 tipos, 70 tipos, pero con una violencia en su accionar para sí, defender el derecho de la mujer a abortar. Ey, el derecho de la mujer a abortar es otra cosa, no es tu pleito particular. El derecho de claro. la mujer a abortar es un asunto de conciencia particular y de Sí, elección están, personal, no es otra cosa. además que están de cierta manera hasta introspectivo, ¿no? O sea, es ese conectar Claro, con lo que uno quiere como persona y no es la claro. imposición de la masa sobre el cuerpo de ajeno. O sea, Es que sí, yo siempre, es yo les digo a mis amigos, el derecho al aborto no es una obligación, es un derecho. Y tenemos exacto. que asumirlo como tal. Así es. Es antipático hablarlo ante ciertos públicos, sin ninguna duda, porque ya tienen la posición tomada a partir de lo religioso casi siempre. ¿Es A pecado partir o no del es dogma. pecado? ¿Ah? Claro, y es a partir del dogma, ¿no? Entonces creo que Claro. cuando uno ya empieza a navegar en un marco de pensamiento dogmático, es pues la razón, no, no hay espacio para la razón, ¿no? Ujú. Porque es la imposición del dogma. Y aquí creo que es importante señalar, Carlos, que el dogma no tiene necesariamente que ser religioso, puede también ser político, ¿no? ¿Qué es Claro, lo por que supuesto. vemos en estos dos extremos? Ujú. En un lado es posible que se enmarquen dentro del dogma religioso, especialmente dentro del dogma, qué sé yo, por ejemplo, vamos a decir, más tradicional y más conservador del cristianismo, ¿no? Y de Ujú. ciertas corrientes cristianas. Pero por el otro lado, o sea, y aquí quiero ser justa porque Sí, no es sí, solamente de ese lado, ¿no? sí. Del otro lado también hay una especie de puritanismo ideológico, ¿no? Donde si uno no piensa igual, está merced al silenciamiento o a la censura de alguien que porque cree que tiene la razón y porque es más puro su pensamiento tiene derechos sobre los Sí. demás, ¿no? Entonces, son ambos, ¿no? Y creo que la ciudadanía está presa está en ese medio, ¿no? Entonces, si me preguntas qué va a suceder, yo creo que lo que estoy notando y conversando con gente de ambos lados del espectro político, veo que hay interés de mujeres republicanas y especialmente las mujeres con niveles educativos más altos y socioeconómicos más elevados de decir, pero ¿cómo me van a privar a mí de este derecho, ¿no? Claro. Y empezar a organizarse para, bueno, pues no, para hacer que sus voces sean escuchadas. Bueno. Volviendo al tema de la corte, y esto también para que la gente entienda cuál es la lógica, Kavanaugh, que fue uno de los jueces que cuando Trump lo nominó, causó mucho, Me digamos, acuerdo de se ese enmarcó nombre. dentro lo del Brett Kavanaugh, del Me Too, cuando esta mujer médica o psicóloga, creo que era, lo denunció, ¿no? Él lo que dijo, o sea, tiene una postura conservadora, pero digamos tiene más como que sentido común que Thomas. Él lo que dijo fue, este es un derecho que tiene que ser, no le corresponde al nivel federal discutir sobre temas del aborto, no es un derecho constitucional, tienen que ser los estados los que deciden qué hacer y normar y legislar al respecto. Entonces, él le, él le devolvió digamos, el poder de decisión sobre el aborto o sobre el derecho a elegir a los estados que son miembros de la Unión, ¿no? Ya. Entonces, esa es la postura, o sea, que sean los estados. Entonces, ¿eso qué significa para la Que ciudadanía? no está Que prohibido, que no todo está perdido. no todo está perdido y en la medida en la que, porque hay algo que les tengo que destacar, Carlos, a los republicanos, donde ponen el ojo, ponen, ¿no? O sea, donde ponen la bala, ¿no? O sea,
no pierden el horizonte, y esto ha sido un tema que se impusieron hace 50 años este objetivo y han ido trabajando en función de eso. Entonces, han logrado afectar o influenciar todos los niveles posibles, todas las avenidas posibles para hacer realidad su deseo de restringir este derecho, ¿no? O restringir la normativa y generar una opinión pública favorable a ellos, ¿no? Que en este caso podría ser la discusión del tema, digamos, de pro vida, ¿no? O sea, lo pro Ujú. vida, pero, o sea, claro, pero en el discurso pro vida la mujer no Claro, pinta nada, claro. digamos, no tiene La derecho a nada. invisibilizás, ¿no? Ajá, la Sí, invisibilizar, porque ¿quién va a estar en contra de la vida? claro. Nadie, Nadie, digamos, ¿no? nadie, sí, No se trata de eso, sí. se trata de que la mujer tiene derecho a decidir sobre, digamos, sobre ciertas cosas que son privadas y sobre decisiones que van a afectar su vida y que pueden afectar su salud Sí, señora. también, ¿no? De eso se trata. Entonces, eh, al devolverle como que al devolverle o al colocar la pelota del lado de los estados, entonces creo que del lado demócrata se tiene que, o bueno, e inclusive hasta republicano de las mujeres o de los movimientos que quieren, que quisieran ver la opinión pública reflejada en las políticas o en la legislación estatal, tienen que organizarse para nombrar, o sea, para poder poner en situación de poder a representantes que puedan responder a los intereses, a sus intereses, ¿no? Y a lo que creen son sus derechos, ¿no? Entonces, Sí, hay que ahora hacer ese trabajo porque hay que reconocerlo. Los republicanos lo hicieron. sí. Les tomó 50 años hacerlo, pero lo hicieron. Entonces significa que de un lado o del otro lo pueden hacer también, ¿no? Ok, te quedo muy agradecido. Si no fuera que el tema es tan jodido, te diría, suerte la tuya que estás en un momento donde se está discutiendo tanto en Estados Unidos temas que son fundamentales en cuestión de derechos, pero es incómodo. Es incómodo porque no se está discutiendo la obligación de abortar, se está discutiendo el tener el derecho de tomar una decisión, nada Elegir. más. ¿Sí? Sí, a elegir, a poder elegir, Sí, señora. ¿no? Ok. Ojalá que, Carlos, las mujeres obviamente somos reproductoras de vida, ¿no? Y muchas de nuestras decisiones, pues, que tomamos en la vida pasan por ese filtro, ¿no? Pues, Cuánto, qué tipo de trabajo decidimos tener, ¿no? Hasta dónde avanzamos porque tenemos que, estar pendientes de nuestra familia y demás, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, y esto me quisiera llamar la atención, ¿no? O sea, cuántas mujeres pueden ser muy católicas o muy cristianas, muy religiosas, e igual o de otras tener derecho, religiones, o de otras religiones, claro. igual acceder a métodos de salud Sí, sí. reproductiva, ¿no? Anticonceptivos, o sea, conectemos esos puntos que están ahí, digamos, ¿no? O sea, mi generación y creo que las generaciones de ahora no necesariamente se hacen problema, no necesariamente pensamos que podemos morir o que la muerte es una probabilidad a la hora de dar a luz porque ya hay los avances médicos nos garantizan ciertas cosas, ¿no? Pongamos eso en perspectiva, ¿no? O sea, pensar que no hace mucho tiempo atrás no se podía hacer eso, no podíamos tener carreras profesionales, nos podíamos morir dando a luz, no podíamos decidir qué hacer con nuestra vida y estábamos sujetas a ciertas condiciones de vida que no necesariamente las buscamos, ¿no? O las mujeres que lastimosamente tienen que sufrir ciertos traumas indeseables en su vida, no poder tener soluciones y no poder acceder, inclusive en esas circunstancias, a, a la medicina y a un médico que nos pueda atender, ¿no? O Ujú. sea, siendo voluntario o involuntario, ¿no? O sea, porque, a ver, sabemos el aborto sucede aunque muchas mujeres no lo busquen, ¿no? O sea, y ser indolentes ante eso me parece que es un acto de irresponsabilidad O con ser las mujeres. sospechosas, que es peor. Exacto. Es un acto entonces, si somos realmente pro vida, valoremos la vida de quienes Así están es. a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Te agradezco, querida. Ya hablamos. Gracias, Tenemos, Carlos. tenemos problemas de ciudades, pues. Ah, ya vamos a Muy hablar. bien, Chao, muy querida. bien. Chao. Chao.
Muchas gracias. El tema es complicado, ¿no? Sin ninguna duda. No es que uno ande haciendo panfletariamente una propaganda por el aborto, porque no es lo mío. Sí por el ejercicio de los derechos plenos. Es un tema complicado que queríamos traerlo, a lo mejor nos volvemos antipáticos por decir esto y no va a faltar quien nos diga comunista y no sé qué cosa más, por esas taras que tiene mucha gente. Lo que queremos aquí es que debatir libremente, porque finalmente cuando se tocan estos temas es cuando se discute la libertad. ¿Ok? Listo, nos vamos. Vengo después del corte. Dale.